nosotros como profesores, como trabajadores, como rancagüinos, recordamos la figura de este gran profesor, de este gran luchador social, que fue muerto en dictadura, y que a nosotros nos hace pensar en la función que tenemos nosotros dentro de esta sociedad, la función que tenemos de luchar por nuestros derechos, la función que tenemos de estar del lado de las demandas, la función que tenemos de cada día ser mejores, de cada día estarnos autoformando. Por lo tanto, para nosotros como movimiento pedagógico, esta es una instancia sumamente importante y agradecemos desde ya la presencia de todos y todas ustedes. Los dejo ahora con las palabras de inauguración de Miguel Sepúlveda, también integrante del movimiento. Quiero compartir con ustedes algunas palabras que tienen relación con cómo nace esta escuela. El año pasado y este año consideramos y creemos que la convocatoria sigue siendo la misma, son las mismas circunstancias en las cuales nos aquejan hoy como magisterio y también como sociedad. Nosotros entendemos que los que están participando aquí hoy no todos son profesores, sino que también son integrantes del movimiento social, al cual nosotros nos adscribimos. La primera escuela político-sindical, profesor Luis Almonacid Arellano, del 2013, planteó lo siguiente: en las últimas décadas los pilares fundamentales de la educación chilena han variado su objetivo. La eficacia de las pruebas estandarizadas, la obsesión por la calidad han convertido el trabajo docente en una extenuante tarea. La labor pedagógica verdaderamente significativa se ha invisibilizado y hoy, basados en la competencia, perseguimos resultados sin sentido. La educación en Chile está en crisis, pero ¿qué motiva declarar dicha afirmación? La variada y diversa cantidad de estudios relacionados con el tema, las investigaciones que se han desarrollado y que muestran resultados concretos o simplemente observar lo que en estos últimos años se ha vuelto cotidiano: toma, marcha, diversas formas de expresión que ponen de manifiesto que la educación no está bien. En este contexto es que el magisterio debe abrir espacios para la reflexión, debe buscar formas de romper con la dinámica de control y reproducción impuestas por quienes manejan los hilos del poder político. En esta coyuntura es que el Colegio de Profesores Comunal Rancagua, y específicamente el Movimiento Pedagógico Sexta Región, convoca a profesores, estudiantes, sociedad en sí y organizaciones sociales a esta segunda escuela político-sindical como una forma de actualizar nuestra mirada sobre la educación desde una perspectiva crítica y reposicione nuestra actividad en su rol histórico de transformadores de la sociedad. Los invitamos a participar y a opinar y creer en una nueva oportunidad para la educación en este país. Así como lo plantea el educador Santos Guerra, los ciudadanos que piensan, que se comprometen y que actúan, contribuirán a construir una mejor escuela para una sociedad más justa. Esperamos vuestra participación. Antes de pasar a la exposición de hoy día y a relatar específicamente qué es lo que va a constar esta escuela, quisiéramos compartir con ustedes lo que fue la reseña de las actividades que nosotros realizamos como movimiento pedagógico el año anterior y destacar esta primera escuela Almonacid que se desarrolló el año pasado. La escuela propuso dar solución a las necesidades imperiosas del magisterio chileno, de actualizar y politizar nuestro quehacer. Esta nace producto de la invitación a participar como movimiento pedagógico Sexta Región en la Escuela de Formación Eugenio González Rojas de la Fundación Nodo Siglo XXI de la Universidad de Chile. Desde esta instancia nace la propuesta de replicar desde una mirada magisterial y de crear un espacio para debatir, reflexionar y producir conocimiento desde los profesores, profesoras y organizaciones sociales afines a nuestras demandas. En la historia del magisterio chileno, este tipo de instancias no son nuevas. Es desde estos espacios donde se colectivizaron ideas y luchas que serían el motor de futuras acciones que permitirían crear pensamientos que contribuyeran a la construcción de una mejor escuela y una mejor sociedad de acuerdo al contexto histórico. En esta coyuntura, que el año pasado, los 40 años del golpe, donde la memoria histórica se construye y se trae al presente. Desde aquí es donde se teje la historia, para mirar el hoy a través de los hombres y mujeres que entregaron su vida por una causa. El profesor Luis Almonacid Arellano sería simbólicamente el nombre de nuestra escuela. Este no fue escogido al azar. Él representa la lucha de un momento triste y gris de nuestra historia, que no puede olvidar,
pues olvidar es ser cómplice de los que intentaron en su momento acallar la voz rebelde de los y las que soñaron un mundo mejor desde la educación. Almonacid, profesor de educación básica, dirigente del magisterio y de la CUT, la verdadera CUT, al igual que Matías Catrileo, Claudia López, Alex Lemun y otros y otras en esta democracia post-dictadura, es el testimonio de que en todo tiempo los que luchan serán silenciados materialmente, carnalmente, pero no en sus ideas. Ese es el ejemplo a mostrar, y por eso su presencia engrandeció esta escuela que a través de su nombre se reveló al olvido. Nuestra convocatoria nos invitó a actualizar nuestra mirada sobre la educación desde una perspectiva crítica y de reposiciones nuestras actividades en su rol histórico transformador de la sociedad, tomando en cuenta la invisibilización y la clara inclinación de nuestra educación basada en la competencia y la estandarización de la labor pedagógica, que es necesario y urgente cambiar. Las políticas actuales impuestas nos movilizan a buscar en las dietas del sistema para desde allí incorporar nuestras propuestas contrahegemónicas de transformación de un mundo mejor, a la impuesta por el capitalismo y su modelo educativo neoliberal que destruye nuestros sueños. Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica. La escuela se inició el segundo semestre del año 2013, movilizó energías, ganas, pasiones, sentimientos, sueños y alegrías. Se dividió en 6 sesiones abordando temáticas acorde a nuestras actuales problemáticas en materia educativa y social. La primera sesión, Historia del Magisterio Chileno, contó con la participación de Leonora Reyes y Daniela Zubicueta. Leonora, quien es docente del DEC de la Universidad de Chile e integrante de la Escuela Sindical Permanente, nos remontó a las primeras organizaciones del magisterio, a las luchas que debieron enfrentar y cómo se construyeron estrategias para ser visibilizados en un momento complicado y adverso para los profesores y profesoras. Daniela, tesista de historia y también integrante de la Escuela Sindical Permanente, nos remontó a la historia reciente, la de una organización magisterial que luchó en un momento donde luchar significó la muerte para muchos, me refiero a la gente, y sus acciones para la recuperación de la dignidad y moral del magisterio en plena dictadura. La segunda sesión, Contexto político, social y neoliberalismo. En esta sesión estuvo a cargo de la académica de la Universidad de Chile, profesora Jenny Sael, a través de una reseña de las políticas neoliberales impuestas por el capitalismo internacional y que se reflejaron principalmente en Chile, producto de su aplicación. Desde esa aguda mirada se abordan las repercusiones en educación y cómo el modelo se fue formando, como las consecuencias desastrosas reflejadas en la actual política educativa, desigual y segregadora, que sigue siendo administrada por los pseudodemócratas. La tercera sesión, Pedagogía Crítica, integrantes del MP desarrollaron esta sesión, abordando las temáticas desde 2 miradas. Marcelo Herrera nos dio a conocer la pedagogía crítica, su teoría y práctica en las aulas de hoy, desde las concepciones de Paulo Freire y teóricos del pensamiento crítico. Se identificó un docente como sujeto político y educativo invisible, reproductor de un currículum sin identidad y del sistema neoliberal. Esta sesión apuntó a entregar herramientas alternativas a las prácticas hegemónicas del modelo de carácter emancipador, apuntando a la construcción de un sujeto pensante y no pasivo, además de entregar valores contrahegemónicos. En la cuarta sesión, Sindicalismo y Sindicalismo Docente, la reflexión sobre el sindicalismo y sus prácticas en la actualidad se abordó identificando sus falencias y las modificaciones que debe sufrir tanto en la mentalidad, en las formas de organizarse, participar y relacionarse. Mientras el sindicalismo docente, como organización magisterial, debe transformarse en actor político y construir un nuevo sindicalismo acorde a las coyunturas actuales que impiden una lucha social de demandas colectivas que supere la crisis de representatividad sindical como la crisis social. La quinta sesión, Práctica Pedagógica como sustento ideológico, el presidente regional en aquel tiempo, el profesor Hugo Lillo, y el profesor Víctor Parra, militante y quedando desde el margen y del MP Sexta, nos aproximaron a identificar elementos para una aproximación al concepto de ideología y las prácticas pedagógicas y su construcción política, aportando conceptos sociocríticos que movilicen a organizarse como acción colectiva y como estrategia para transformar la realidad. Y la última sesión, Proyecciones en el contexto actual, contamos con la presencia del académico de la Universidad de Chile, Alberto Mayor,
quien generó un espacio para la reflexión actual. Se inició el conversatorio desde un diagnóstico tomando elementos ideológicos significativos que permitan acciones de empoderamiento, de esta forma construir desde la base y de lo popular. Las sesiones contaron con intervenciones de colegas y amigos a quienes damos las gracias: al profesor Luis Rico, a la compañera y profesora Nietzsche Carreño y al hijo del profesor Luis Almonacid. Agradecer a las organizaciones sociales y de base que nos acompañaron en esa locura de transformar nuestra realidad a través de esta escuela y que hoy día seguimos reafirmando. En fin, el objetivo de esta escuela político-sindical fue generar los espacios para la reflexión actual que nos permitan construir desde el magisterio informado, que toma conciencia y que se transforma en un militante transformador, porque es un maestro y porque es una maestra. Finalizo: el maestro luchando también está educando. En esta segunda escuela político-sindical, el programa se va a dividir en 4 sesiones. La primera sesión, que se inicia hoy día, vamos a contar con la presencia del compañero René Varas, gracias por estar acá, del Foro por el Derecho a la Educación, y su exposición va a estar en relación al derecho a la educación. La segunda sesión, dedicada al sindicalismo, va a exponer la Escuela Sindical Permanente de Trabajadores de la Educación. Eso se va a realizar el 3 de octubre, al cual también están todos invitados cordialmente. La tercera sesión se realizará el 10 de octubre, en la cual se va a tomar el tema de desigualdad. En dicha oportunidad van a exponer la compañera Francisca Corbalán y el compañero Germán Barca. Y en la cuarta sesión, en la cual vamos a abordar el tema de pedagogía crítica, van a exponer la compañera Valeria Barca y quien les habla en relación al tema de pedagogía crítica. Eso va a ser el día 17 de octubre, que coincide con el día del profesor y profesora. Los esperamos entonces, tal como hoy día, a contar de las 6 de la tarde, tanto a estudiantes, profesores, trabajadores y base, todos juntos podemos construir no solo la educación, sino la sociedad que queremos. Gracias por estar aquí y un aplauso a ustedes. En nombre del Foro por el Derecho a la Educación, agradezco mucho la invitación que se nos hace a este espacio, que también saludamos y celebramos, ¿no? El Foro por el Derecho a la Educación es una red de trabajo de personas, organizaciones, instituciones movilizadas por el derecho a la educación, y que se caracteriza entre las múltiples organizaciones que se mueven en este campo educativo, no porque tenemos convicción de que la educación es ante todo un derecho humano fundamental, ante cualquier otra consideración de orden instrumental o ideológico o religioso, ¿no? Es ante todo un derecho humano fundamental, ¿no? Y esto, voy a ahondar en eso, pero significa que no hay derecho a la educación sin derecho a la participación, ¿no? Y en un país donde la institucionalidad educativa cierra los espacios de la participación, que la ciudadanía, con convicción en la lucha por sus derechos, origine espacios como este, ¿no? Es precisamente el objetivo y el motivo que inspira al foro, ¿no? Nosotros somos precisamente un espacio donde queremos articular a los distintos actores de la sociedad civil que luchan por el derecho a la educación en pos de hacer incidencia política, ¿no? De lograr hacer propuestas para que tanto a nivel local como a nivel de las políticas educativas regionales y centrales, ¿no? Puedan estas favorecer la realización del derecho a la educación, ¿no? En ese sentido es una red de trabajo con vocación política, ¿no? Incidencia política en favor del derecho a la educación, ¿no? Y para eso promovemos precisamente el ejercicio del derecho a la participación, tal como ustedes también lo hacen en este espacio. Y nosotros en Santiago ya hemos contado con la participación de algunos de los integrantes del movimiento pedagógico y le hemos manifestado todo nuestro interés en que podamos también articularnos y generar espacios de enriquecimiento mutuo, ¿no? En favor del derecho a la educación. Y en ese sentido estamos siempre disponibles a venir a estos espacios, a invitarlos, como la actividad que tenemos el próximo martes en Santiago,
¿no? Y a colaborar con ustedes también en todo lo que se pueda. Y por ahora, trayendo algunos elementos, ¿no? Para que podamos profundizar en conjunto nuestro conocimiento sobre el significado del derecho a la educación. El foro, en estos 10 años que tiene de existencia, ha venido, junto con el movimiento social del cual se ha hecho parte, el movimiento social por la educación, ha venido relevando esta idea, ¿no? De que la educación es un derecho, por sobre la idea de su tratamiento como una mercancía, y hemos venido profundizando entonces en qué significa esto de que sea un derecho, ¿no? Tanto en términos conceptuales, doctrinales, desde la perspectiva de los derechos humanos, como en términos políticos y prácticos, en el nivel incluso cotidiano de las escuelas, ¿no? Y hoy día traemos algunos de esos elementos para poner en discusión. Es una idea muy compleja la del derecho humano a la educación, y seguramente podremos tener un trabajo, ¿no? Continuo de profundización de esta idea. No, por ahora hemos traído una presentación que solemos utilizar, ¿no? Para hacer algunos planteamientos al respecto. Yo supongo, no estoy muy claro de los tiempos, cómo estamos organizados. Yo creo que tengo una presentación de unos 25 minutos para empezar, ¿no? Y hay más elementos que trabaje, pero en realidad prefiero que ahí podamos abrir la conversación y en función de ello ver qué... Sí, también ¿qué ideas podemos una sesión de unos 30, 40 minutos, lo que tú consideres, y después abrimos el conversatorio para que cada uno pregunte o opine. Eso, aporte. lo cual no quita que desde ya puedan ir preguntando cosas que yo pueda decir no estén claras, o que les motive alguna idea que requieran desarrollar rápidamente, ¿no? Ok. No es junio, ya estamos en bien. ¿No? Bueno, primero decir que cuando decimos la educación como un derecho, nos estamos refiriendo a la doctrina, ¿no? Al discurso, al pensamiento de los derechos humanos, ¿no? Esto tiene una larga historia en Occidente, ¿no? Ya unos 200 años, de lo que hemos llamado la modernidad, ¿no? Uno podría decir que en Occidente, la antigüedad, aquella que empezamos con Grecia y con Roma, había un gran problema cultural, ¿no? Que era el de la virtud asociado a la belleza, una idea bien especial que nosotros ya hemos perdido en términos históricos nuestro referente, pero la preocupación, y por eso la filosofía, ¿no? Y el pensamiento de ellos no estaba dedicado, incluso la política, a la realización de estos ideales, ¿no? De la virtud, ¿no? De la belleza. Después, en la Edad Media, ¿no? Está el problema de la salvación como cultural, ¿no? de la cultura católica, ¿no? Y en la modernidad, ¿no? Está el problema de la realización de la libertad, ¿no? Ese es el gran... todos los otros valores con los cuales ordenamos nuestras prácticas, nuestros discursos, nuestros actos, se van justificando. De hecho, ya la educación misma es un valor, ¿no? Pero inevitablemente cuando tenemos que defenderlos tenemos que asociarlo a otros valores, a los que otros simplemente adhieran y vayan valorizando el valor que todos queremos posicionar, ¿no? Como por ejemplo la igualdad, si se piensa como un valor. Finalmente, todos estos valores se tienen que confrontar, no con la idea de la libertad. Cuando nosotros proponemos una medida y vemos si es justa, si es ética, si es buena, ¿no? Podemos utilizar muchos criterios e ir buscando un fundamento posterior, ¿no? Y en última instancia, en estos tiempos, ¿no? Si alguna medida o alguna acción que tomamos va contra la libertad de las personas, digamos, una medida que no deberíamos de tomar, ¿no? Que sea muy extremo, que tiene que ver con la privación de libertad, el encierro, la cárcel, que son medidas muy discutidas, que hay mucha norma para poder justificarlas, ¿no? Y bueno, entonces uno podría decir que la doctrina de los derechos humanos, el pensamiento de los derechos humanos, ¿no? Es aquel pensamiento que busca y reflexiona sobre cuáles son las condiciones, ¿no? Para que los seres humanos podamos ser libres, podamos ejercer nuestra libertad, ¿no? Esto en función de una constatación histórica inicial de, como lo dice Rousseau, ¿no? Que podría ser como el referente, el padre en términos más bien esquemáticos, ¿no? Del pensamiento de los derechos humanos, que dice que el hombre nace libre en todos lados, ¿no? Sin embargo, en todos lados está atado a cadenas, ¿no? Sometido a la voluntad de otro, no ejerce su libre voluntad. En ese sentido, la perspectiva de los derechos humanos
siempre es una mirada que busca la injusticia en la realidad social, ¿no? Las múltiples injusticias, y finalmente las vincula a la posibilidad del ejercicio de la libertad humana y de una vida digna, ¿no? Y uno podría decir que los derechos humanos, ya en términos normativos, más en el presente, la Carta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es el conjunto de condiciones que tienen que darse para que todos y todas podamos tener una vida digna y poder ejercer nuestra libertad. De ahí el derecho al buen trato, a la no tortura, el derecho a la alimentación, a la vivienda, ¿no? A la salud, ¿no? En la medida en que alguno de esos derechos se ve vulnerado, estamos en ciertas condiciones que ya no podemos ejercer nuestra libertad, ¿no? Si no tenemos derecho al trabajo, ¿no? Y a generar los medios de subsistencia que nos permita, más allá de cubrir nuestras necesidades, poder realizarnos plenamente nuestros intereses y potencialidades, no se está pudiendo realizar ese ideal pleno de la libertad humana, ¿no? Y de una vida digna. Esto, por supuesto, en cada momento histórico y en cada situación contingente, no tiene que ser resignificado, tiene que ser la libertad y una situación de dignidad humana en cada momento, ¿no? Respecto del trabajo docente, por ejemplo, o de las condiciones que aprenden los estudiantes, eso es muy claro, ¿no? Lo que antes se consideraba una situación digna en términos de la infraestructura del establecimiento, del trato, ha ido evolucionando, ¿no? Eso porque, bueno, finalmente también el derecho de educación, como todo el conjunto de derechos humanos, están al servicio de eso, ¿no? De la apreciación de la libertad humana, y eso está reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de entrada, ¿no? Entonces, todas estas condiciones, todos estos derechos están en función de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, ¿no? En particular, la referencia a la paz tiene que ver con que estas declaraciones después de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades y la violencia, creo que se ejerció en ese periodo, ¿no? Aquí es interesante distinguir la idea de igualdad, ¿no? Y que tiene que ver con el derecho a la participación, ¿no? Cuando la doctrina de los derechos humanos, uno de sus conceptos centrales es la idea de la democracia, ¿no? Es esta idea donde todos podemos ejercer el derecho a participar en las decisiones de las cosas que nos incumben, de los asuntos comunes que nos afectan. Y la democracia es aquel sistema, ¿no? De gobierno y de convivencia, ¿no? Donde todos valemos lo mismo, somos iguales en cuanto a que tenemos la misma capacidad de decisión, ¿no? Y después se supone que el voto democrático es aquel que no diferencia a nadie, ¿no? Oligarca y un peón tienen el mismo poder político cuando se democratiza el voto, ¿no? En términos teóricos, digamos, ¿no? Abstracto. Lo otro es, otra vez, lo que buscan los derechos humanos, ¿no? En dónde se viola esa igualdad, ¿no? Dónde se genera desigualdad social por relaciones asimétricas de poder, ¿no? En cualquier espacio. La escuela puede ser, ¿no? Y la relación alumno-profesor, por ejemplo, típicamente ha sido problematizada de esa manera, desde una perspectiva de los derechos humanos y de la realización de la democracia, ¿no? Se ha promovido toda una idea de la infancia y los derechos del niño para equilibrar esa asimetría. Entonces, hay un elemento. Entonces les quería mostrar cómo la idea entonces de igualdad no es un valor en sí mismo, ¿no? Como lo es la libertad, como es la dignidad humana. No, cuando nosotros hablamos de igualdad desde la perspectiva de los derechos humanos, es la igualdad de derechos, ¿no? No tiene sentido luchar porque todos seamos iguales, en que nos vistamos todos iguales, o que todos tengamos el pelo largo, que todos tengan los ojos azules. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que todos somos iguales en torno a nuestra dignidad y la posibilidad de ejercer nuestra libertad, ¿no? Entonces, y los derechos son las condiciones de posibilidad de eso, ¿no? Por lo tanto, la igualdad tiene que ver con la igualdad de derechos, no, por ejemplo, con la igualdad de contenido que todos tengan que aprender, la homogenización o cosas de ese tipo que hay que relativizar. Sí, mira, se lee ahí, dice Declaración Universal de Derechos Humanos, el preámbulo se
se refiere al derecho básico que tenemos nosotros como individuos, como personas de educarnos, de enseñar, o sea, de aprender. Porque nosotros nacemos con la necesidad de aprender, lo que sea, pero a eso se refiere esta parte como básica. Sí, sí, se refiere a eso, y es interesante esto de la necesidad de aprender, porque el derecho humano, vamos a verlo, pero el derecho a la educación es el único derecho que además es obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que para ejercer los derechos, para tener conciencia que uno tiene derecho, tiene que educarse. Entonces, ahí, eso es lo que justifica la obligatoriedad de la educación. No hay, ningún otro derecho tiene ese estatus. Tiene que ver con eso, con una necesidad muy esencial, ¿no? De poder realizarlo como seres humanos, ¿no? En este sentido moderno de seres libres, ¿no? Autónomos y con una dignidad que debe ser protegida. Y esto le da un especial, esta idea, ¿no? De que la educación es condición para el ejercicio de los otros derechos. Le da un lugar especial en el preámbulo, que es muy cortito, después vienen los 30 derechos humanos fundamentales. Se dice que la educación tiene el rol, o sea, mediante la enseñanza y la educación deben ser promovidos estos derechos y libertades. El ejercicio del derecho a la educación tiene un rol clave, junto con el derecho a la participación, que consideran que son dos derechos pivotales, centrales, ¿no? Que es necesario de ejercer para la realización de los otros derechos. Eso es muy importante, digamos, ¿no? No hay que confundirse, ¿no? Esta relevancia no quiere decir que tenga una prioridad la realización de este derecho por sobre los otros, ¿no? Porque, y vamos a verlo, esto, bueno, es como está configurado en particular, ¿no? Después vamos a ver esto de que no hay jerarquía entre los derechos, y no hay que pensar en que debe privilegiarse el derecho a la educación por sobre otros derechos, sino que nuestra preocupación debe ser la realización de todos, ¿no? E incluso la educación como espacio de realización de derechos humanos. Pero revisemos antes cómo está en la Carta, en la Declaración Universal, configurado el derecho. Toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Esto tiene que ver con el principio de igualdad, ¿no? Y su formulación negativa de no discriminación, ¿no? Que sea gratuito quiere decir, ¿no? Que nadie se va a quedar afuera por no poder pagarla, por un lado, pero que además no se va a quedar afuera de ninguno de los espacios donde ellos podrían optar a educar. ¿No? Es decir, no deberían de existir educación pagada en ningún espacio. ¿No? La educación, incluso la privada pagada, es una anomalía para el derecho a la educación. Y de hecho tiene su vulneración, ¿no? Cuando la élite de las sociedades puede educarse aparte del resto, ¿no? Y por lo tanto el resto ya no puede acceder a ese lugar, ¿no? Tiene un acceso privilegiado, está vulnerando el derecho a educación de todos. Y bueno, solo vulneran el derecho a la educación en realidad el Estado, ¿no? Porque el Estado, en términos normativos, es el que tiene que garantizar su realización. En realidad no es que la escuela privada esté vulnerando el derecho a la educación de los que no pueden acceder a ella, sino que es el Estado el que está vulnerando el derecho a la educación al no proteger el derecho de los demás, evitando que haya una educación que cobre, ¿no? Dado que debe ser gratuita. Al menos en los niveles elemental y fundamental, en el caso chileno, por ley, los niveles fundamentales son los 12 años hasta la media, ¿no? Por lo tanto, esto en términos normativos se proyecta sobre la enseñanza media también, es decir, en Chile también debe ser totalmente gratuito. La instrucción elemental será obligatoria, lo que les comentaba, ¿no? Esto es solo para este derecho y es dado que permite que haya conciencia de los otros derechos y habilita a la gente para luchar por ellos. Y la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, ¿no? Esta afirmación es muy interesante, cada una de estas para ir contrastando nuestro sistema educativo, ¿no? Porque ¿qué quiere decir que la instrucción técnica y profesional sea generalizada? Hoy día la mitad de la matrícula de la enseñanza media está en la técnica, prácticamente en la técnica profesional, ¿no? Podría ser. Pero ¿qué pasa con los científicos humanistas?
a ellos se les está negando la posibilidad de desarrollar sus habilidades, aquellos rasgos de su potencialidad humana que tenga que ver con actividades en relación con lo internacional. ¿No? Otros países, en el científico humanista, lo técnico profesional está para todo en las tardes, por ejemplo, como una alternativa, no en los científicos humanistas. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos, ¿no? Aquí en Chile, por ejemplo, y no es el único país, no existe la prueba de selección universitaria. La idea de selección ya es contraria, ¿no?, a la idea del derecho a la educación en términos de acceso. Hay una serie de instrumentos normativos, los voy a mostrar y voy a dejar también, porque no los vamos a revisar todos, el PPT, la presentación. Entonces la Declaración de Derechos Humanos después da una serie de pactos internacionales que va especificando qué quiere decir qué quiere decir la recepción de estos derechos y las obligaciones de los estados. Y ahí ya no se usa la palabra mérito, sino capacidades, ¿no?, según las capacidades. ¿Por qué? Porque finalmente la palabra mérito, bajo la idea esta de la meritocracia, ¿no?, ha sido utilizada para discriminar unos y otros, porque cómo se establece el mérito, ¿no?, es en relación a si uno tiene más capacidades que otros, cuando eso también está determinado por el nivel socioeconómico, es discriminatorio, ¿no? Pero si uno utiliza la palabra que la propia Naciones Unidas acuñó en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla entonces en función de sus capacidades. Esto quiere decir que no puede haber discriminación en el acceso. La educación superior, vamos a ver, tiene que ser generalizada, igual que la técnica profesional, ¿no? Y las capacidades tienen que ver con que aquellos que acceden puedan concluir sus estudios, ¿no?, según la exigencia académica de cada carrera o formación que se esté brindando, ¿no? Que es distinto a utilizar la palabra mérito para hacer un ranking, ¿no?, de quién está por sobre, según ciertos criterios, que además habría que encontrar que no sean discriminatorios esos criterios, ¿no?, como en el caso de la PSU. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. O sea, la actividad educativa en las escuelas debería estar destinado a esto, ¿no?, al desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promover el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. No, aquí está definida la educación según su sentido, finalmente, ¿no?, que es el pleno desarrollo de las personas, ¿no?, que por cierto no puede tener una orientación instrumental, y aquí esto es explícito. Si se fijan, aquí nos habla del desarrollo y la contribución a la economía, la generación de riqueza. No puede ser el ser humano visto como un instrumento para la generación de riqueza, ¿no?, porque es solamente un instrumento para su propia realización, el ser humano, y la educación entonces entrega condiciones para eso, ¿no? Lo marco desde ya porque aquella perspectiva más instrumental sobre la educación, que se aleja de la ideología de los derechos humanos, que también es una ideología que, digamos, explicita cuáles son sus principios, ¿verdad?, para los cuales pueden estar de acuerdo o no, para moverse dentro o fuera de los derechos humanos, que ya dijimos son la libertad y la dignidad principalmente, ¿no?, la democracia, y bueno, y esto, ¿no?, la comprensión mutua, la tolerancia, la amistad entre las naciones, ¿no? Una educación que promueve la competencia, promueve las relaciones de amistad. ¿Cómo se favorece la comprensión de aquellos que son diversos y distintos si la escuela selecciona y homogeniza al grupo humano con el que trabaja? Cada una de estas frases nos sirve para formular un planteamiento de nuestro sistema educativo. Y 3, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? Esto es muy importante por el relevamiento que la Constitución chilena y la ideología neoliberal en educación
ha hecho, como interpretado este principio en el PIDES, este pacto que, les digo, engrosa, ¿no?, el significado y las obligaciones de los estados respecto de cómo realizar los derechos. Además de decir que los padres tienen derecho, dicen que en realidad las personas, los colectivos, también tienen el derecho además a abrir establecimientos educativos y a sostenerlos, no es la palabra que ocupan, pero en Chile se ocupa mucho, ¿no?, pero a mantenerlos funcionando, ¿no? Y eventualmente el Estado no tiene la obligación de financiar esas experiencias no estatales, no públicas, ¿no?, pero puede hacerlo si que consideran que contribuyan a la realización de los derechos humanos, diríamos, desde este enfoque, ¿no? Más no una obligación, ¿no?, como sucede hoy día, por ejemplo, con los particulares subvencionados, ¿no?, son escuelas no públicas y que no necesariamente apuntan hacia este tipo de formación, y sin embargo el Estado se obliga a sí mismo a financiarlo en igualdad de condiciones que la pública, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con la configuración del derecho a la educación en Chile. Yo ahí, no sé, les pregunto si en el contexto de las actividades que realizan y de la propia escuela sindical el año pasado, vieron estos elementos de cómo está configurado el derecho a la educación en la Constitución chilena, ¿no? Si no, quizás podamos volver sobre eso después, porque es un elemento clave de cómo está estructurado el sistema educativo en Chile. Bueno, ¿no? Esto es la idea de igualdad de derechos, ¿no?, inherente a todos, independientemente de su nacionalidad, sexo, origen, nacionalismo, color, ¿no? El Estado chileno debe garantizarlo para todos los que poblan el territorio, independientemente de qué nacionalidad tengan, por ejemplo. Bueno, los derechos son universales, son inderogables, nadie puede renunciar a sus derechos, son indivisibles, no se pueden establecer jerarquía entre los derechos, solo priorizar intervenciones, ¿no? Esto es muy importante porque los derechos humanos están interrelacionados, ¿no? Si uno está enfermo y no tiene el derecho a la salud, digamos, difícilmente puede ejercer su derecho a la educación o el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, pero no solamente están interrelacionados, sino que son interdependientes, uno depende del otro, y por eso se entiende en la doctrina de los derechos humanos que cuando se vulnera un derecho, se están vulnerando todos los derechos. Esto es la justificación de que las escuelas además tengan que alimentar, tengan una enfermería, tengan servicio médico, tengan sistema de transporte y todo lo que ustedes quieran agregarle para que las personas puedan ejercer no solamente su derecho a la educación, sino el conjunto de derechos humanos, ¿no?, que debe estar garantizado a través de la educación. Entonces, más allá de la doctrina y la teoría de los derechos humanos, no hemos internado a partir de la Carta de los Derechos Humanos en la normativa internacional sobre derechos humanos, ¿no?, que esto ya consagra y compromete a los estados y el ámbito jurídico, ¿no? Y esto es muy importante porque nosotros podemos ver que cada uno de los derechos humanos que están consolidados en la Carta de los Derechos Humanos han sido alguna vez motivo para un grupo humano u otro de una lucha por obtener este derecho, ¿no?, ante el cual estaban siendo discriminados originalmente, ¿no? Y esa lucha ha logrado o ha encontrado respuestas institucionales en sus estados, ¿no?, que por lógica de gobernabilidad, de enfrentar conflictos, van generando una institucionalidad más o menos garante de derechos, ¿no? Y podemos decir que esta legislación, si bien siempre hay conflictos y soluciones intermedias, de alguna manera tratan de dar respuesta a los movimientos sociales, a las luchas populares, por justicia y por derechos. Y en el nivel internacional esto se ha ido configurando también en que los estados han ido constituyendo un sistema jurídico de protección de los derechos, ¿no? Y que además se construyen a través de sistemas más o menos participativos, a través del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Les comento esto ¿por qué? Porque en realidad la ciudadanía, el movimiento social,
en términos de la perspectiva histórica, ha ido consolidando sus posiciones también, no solo ellos, por supuesto, también otros, en lucha con otros grupos, ¿no? Ha ido consolidando posiciones también la doctrina de los derechos humanos, y la ciudadanía y el movimiento social, la sociedad civil, hoy día tienen mecanismos para, por uno, ir afinando el significado entonces de estos derechos, pero también su forma de justiciabilidad, ¿no? Y para eso dan el Tribunal Internacional, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instancias que nos sirven para justiciabilidad de nuestros derechos, ¿no? Y lo menciono especialmente significativo porque me parece en esta escuela que lleva el nombre del profesor Luis Almonacid, no solo por el ejercicio de memoria que eso significa, ¿no? Y de rescate, no solo de la propuesta, ¿no? De organización política y social que tenía para Chile, sino como un mártir, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Porque los derechos humanos, como decía, no los violan las personas, los violan los estados, no los vulneran los estados, que es el caso del asesinato, ¿no? Del profesor Almonacid. No obstante, más allá de la memoria, ha habido la posibilidad de avanzar en la realización de la justicia para él, en la medida en que su caso es uno de los 4 casos presentados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han fallado contra el Estado de Chile, ¿no? Y que obligó a no aplicar la ley de amnistía también en ese caso, y que ha permitido que se siga avanzando en la investigación de este crimen, ¿no? Entonces pongo esto en perspectiva para que vean que no son espacios tan alejados, que pueden llegar a ser útiles cuando defendemos, por ejemplo, incluso también no solo el derecho a la vida, a la integridad física, sino también el derecho a la educación, ¿no? Que tiene el mismo estatus que este otro derecho que también debe ser respetado. ¿No? Y para nosotros hacer esas acciones de justicia allá, pero también para demandar justicia aquí respecto al derecho a la educación y otros derechos, hay ciertos conceptos de los derechos humanos, ¿no? De la doctrina y de la norma, de los cuales podemos echar mano, ¿no? Entonces, para argumentar en favor de medidas concretas en favor del derecho a la educación, que son las que habitualmente propone el movimiento social, ¿no? Por ejemplo, en las tomas de los liceos por parte de los secundarios, cada una de esos petitorios que levantaban podían encontrar su fundamento también en el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? El Estado tiene la obligación de respetar todos los derechos humanos, ¿no? Esto quiere decir no hacer nada que vulnere el derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Estado, ninguno de sus organismos podría cerrar una escuela pública, ¿no? Porque es una acción del Estado que vulnera el derecho a la educación, le quita a una comunidad la posibilidad de dedicarse en esa escuela, ¿no? El Estado no puede hacer una ley que permita cobrar por la educación, como fue la ley del SICOM en el 94, porque no está respetando el derecho, o está haciendo una acción positiva que vulnera el derecho a la educación, ¿no? Bueno, esa es una de las obligaciones fundamentales del Estado. Esto está en la documentación, yo les voy a dejar y lo voy a mostrar en la página web. Tenemos una biblioteca donde están todos las convenciones, las declaraciones, las directrices que Naciones Unidas tiene respecto del derecho a la educación y los deberes del Estado. El Estado, aquí falta uno, a ver por qué, bueno, falta uno más, que es la obligación de proteger, ¿no? Y es tomar las medidas para que otros no puedan vulnerar el derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, en el caso otra vez de las escuelas municipales cerradas, ¿no? El municipio toma la decisión de cerrar la escuela. Como es un organismo del Estado, ya eso es no respetar el derecho a la educación. Pero para que la escuela sea cerrada, tiene que haber una firma de la provincial. No la provincial, del CEREMI, de cada región. El CEREMI tiene que decir. El CEREMI en esa acción positiva de autorizar el cierre está vulnerando el derecho a la educación, porque lo que él debe hacer es proteger, es evitar que esa escuela se cierre. Bueno, si es porque no se financia, entregarle un administramiento suficiente, ¿no? Para que no se cierre. Eso es proteger el derecho a la educación, ¿no? Y a ese respecto,
en esta historia que tenemos en Chile, que se ha agudizado en los últimos años de crisis de la educación pública y cierre de escuelas, nosotros hicimos una presentación ante el Relatorio Especial de Naciones Unidas por la situación en particular de Cerro Navia, porque refleja tantas escuelas, cientos que han cerrado a lo largo del país, cercana a 30 en los últimos años, ¿no? Y él manifestó su preocupación, ¿no?, ante esto. Hemos dado seguimiento a esta situación y en el caso de Cerro Navia, y por primera vez en estos últimos 30 años, 25 años, el Estado se hizo cargo y nombraron el primer administrador provisional en los niveles de la educación obligatoria. Ahora se está discutiendo sobre la educación superior. Ya existía para la educación obligatoria, si bien se están tratando de introducir ajustes especialmente a la de esta experiencia, ¿no? Y entonces pareciera que ante esta amenaza, digamos, de ser considerados como que están vulnerando el derecho a la educación, y también por el interés que el gobierno tiene de no, en este momento, que no se encierren escuelas y no aparecer como no protegiendo suficientemente, ahí, en ese espacio, de esa manera, el Estado está recuperando, al menos ante esa situación, ¿no?, su obligación de proteger el derecho a la educación, ¿no?, ante un alcalde que quiere estar. Y finalmente está la obligación de garantizar, ¿no?, de realizar, de generar tomar todas las medidas para crear todas las condiciones necesarias para que todos puedan ejercer el derecho a la educación, ¿no? Y esto quiere decir varias cosas que voy a mostrar en realidad ahora, porque ha habido en la discusión en Naciones Unidas un avance y una definición entonces de qué cosas tiene que garantizar el Estado, es decir, qué características debería tener la educación escolar para que esté garantizando, respondiendo a la idea del derecho a la educación. Son las 5A, lo anticipo, lo vamos a ver ya en medio. Bueno, aquí están las normas principales, ¿no?, la Declaración Universal, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, si bien la educación también se considera un derecho civil y político, ¿no? En esta clasificación que producto de la Guerra Fría y la confrontación entre Occidente y los países socialistas, ¿no?, que procuraban el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, y Occidente, que no quería comprometer a su Estado con su organización, ¿no? Y es por eso que existen estos dos pactos internacionales divididos, digamos, pero no hay jerarquía, no es que los civiles y los políticos valgan más que lo económico y lo social, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado cuando uno hace demasiado énfasis en la educación como un derecho social, que lo es, por sus características, digamos, de ejercicio colectivo, ¿no? Pero que no es por eso de segundo orden respecto de los civiles y los políticos. Yo les recomendaría, como documento está en nuestra biblioteca, la observación número 13 del Comité de Derechos Humanos al artículo 13 del CIDE, dentro del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, el artículo 13 sobre educación, también el 14, pero y el 13, y después, del año 99, el Comité de Derechos Humanos entonces dice, ya, a ver, revisemos entonces que profundicemos en el significado del derecho a la educación y las obligaciones de los Estados, ¿no? Y entonces ahí van a encontrar mucha definición sobre lo que es el derecho a la educación útil a la lucha por su realización. La Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, donde entre otras cosas se dice que no puede haber distintos sistemas educativos, ¿no?, para distintos tipos de población, como sucede en Chile, ¿no?, donde hay unos particulares subvencionados para las clases medias y acomodados, uno privado para la LIC, ¿no?, y municipal para los sectores populares, ¿no? Eso es una aberración para la idea del derecho a la educación. La Convención del Derecho del Niño, porque como pasa con los derechos humanos, ¿no?, que si bien son universales, está pensado para todos y todos, ¿no?, a lo largo de la historia hay que ir creando convenciones sobre las personas con discapacidad, sobre las mujeres, sobre la minoría étnica, porque a pesar de que nuestra sociedad asume que son universales, en la práctica y en las políticas del Estado también, constantemente son desconsiderados y vulnerados, ¿no? Y bueno, y en el caso de los niños esto se ha hecho evidente gracias en buena medida a la acción en defensa de los derechos del niño. No traje, ahora me gustaría mostrarles
a la declaración de un niño en defensa de sus derechos como trabajador, de un niño de 14 años, de un conjunto de niños, de un sindicato de niños, en Inglaterra de finales del siglo XVIII, ¿no? Y la claridad de sus planteamientos respecto de su situación y de sus derechos, ¿no? Y que puede ser, como les decía, un antecedente de cómo el movimiento social de la infancia logró finalmente también hacer sus planteamientos respecto de sus derechos en términos de la normativa internacional. Y bueno, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es muy importante, adhiere a las definiciones que estamos revisando del derecho a la educación y lo justiciabiliza, ¿no? Y que nos abre la posibilidad de que podamos reclamar el derecho a la educación también, por ejemplo, ante la Corte Interamericana, donde pensamos prontamente hacer una acción como foro. Ok, entonces ya hablamos de la gratuidad, liquidez, y en la observación el número 13 es donde está lo que les digo, cuáles son las características que tiene que tener la educación escolar para considerar que está aportando a la realización del derecho a la educación, ¿no? Y aquí me voy a cambiar de presentación porque tengo una que sea más bonito y mejor. Poco, ¿no? No sé si, bueno. Catalina Tomaszewski fue la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, me parece que es entre el año 98 y 2004. Incluso, sí, 2004 y 2005. Y entonces se dedicó a hacer informes sobre la situación del derecho a la educación en los distintos países del mundo, ¿no? Y en función de su experiencia iba viendo, ¿no?, cuáles eran las condiciones que permitían que los niños, niñas, jóvenes, esto está referido a la educación obligatoria, pudieran ejercer su derecho a la educación, ¿no? Y se llegó, la norma internacional habla de estas 4 categorías, después se agregó esta quinta, ¿no?, que dice que debe haber disponibilidad de educación para todas y todos, ¿no? Esto quiere decir infraestructura suficiente y adecuada. O sea, tiene que haber escuelas cerca de las casas, en los barrios. Todo barrio tiene que tener una escuela y si su población lo requiere, básica, media y eventualmente educación superior, ¿no? Pero al menos lo obligatorio a la cual poder asistir, cercana. Y funcionando en condiciones adecuadas, ¿no? Una buena infraestructura que proteja de la inclemencia del clima, con baños que permitan una permanencia digna en los espacios. Tiene que estar dotada esa escuela con profesores suficientes, adecuadamente formados, adecuadamente remunerados. Ahí también hay otras recomendaciones de Naciones de UNESCO con OIT sobre la situación docente. También tenemos una biblioteca que es muy útil también para fundamentar las posiciones, ¿no?, respecto de los derechos de los docentes, con materiales suficientes y adecuados, con biblioteca, con instalación de computadores y tecnologías de la comunicación, ¿no? Eso quiere decir que todo tiene que estar disponible para toda la población, ¿no? Además tiene que ser accesible, ¿no? Porque si la escuela está en el barrio, pero yo voy en silla de ruedas y no hay rampa para acceder, no es accesible. O si mi familia no tiene dinero para pagar y la escuela cobra, no es accesible. Si está muy lejos, no es accesible, ¿no? Y por eso la gratuidad, que tiene que ser inmediata, ¿eh? Esto de el término de financiamiento compartido dentro de 10 años, 15 años, ahora ya dicen que no se sabe cuándo, contradice el derecho a la educación. La norma dice que respecto a la educación los estados tienen que de inmediato proveer la gratuidad. Otra cosa es que si el estado no tiene los recursos, que no es el caso de Chile claramente, entonces tiene que hacer un programa y ahí el tiempo máximo, que no debe realizarse nunca, son 10 años, ¿no? Pero eso es cuando se demuestra de que no hay plata ahora, que no es el caso de Chile. Tenemos plata para financiar la gratuidad de la educación obligatoria. Ubicación de escuelas y maestros en todas las regiones, provisión de transporte gratuito cuando es requerido,
Y esto cuando es requerido no se refiere solamente a ir a la casa, a la escuela, que se supone que está cerca, entonces no debiera ser. Esto tiene que ver más bien con la regularidad, esa idea de ir a la casa, a la escuela. Pero el transporte tiene que ver con la actividad de aprendizaje, que no se aprende solamente en la escuela, ¿verdad?, sino en la ciudad misma. Acciones afirmativas para el acceso a grupos vulnerables, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si el niño tiene que trabajar para alimentar a su familia, ¿no?, es necesario solucionar esa situación. No solamente tiene que ver con alimentar al niño, ¿no? En el caso de los finlandeses, lo que hacía es que la escuela iba a la familia también a comer. Y eso superaba la situación en que no puedan hacerlo, ¿no?, pero en un momento tuvieron que hacerlo, ¿no? La idea de la beca, no es que en Chile, como estamos mercantilizados, no, la beca se entiende que es para pagar el arancel. No es eso, desde el referido de derechos humanos, no, es un sinsentido. No, la beca es para generar las condiciones de vida necesarias para que pueda ejercer el derecho a la educación, dada estas características, ¿no? Pero además, tiene que ser aceptable la educación que se brinda, ¿no? Esto quiere decir que el currículum, los materiales deben ser pertinentes, ¿no? Y esto tiene que ver con la cultura, con las situaciones de vida, ¿no?, de las personas, de los grupos. Tiene que ver gestión democrática de la escuela, ¿no? Esto es muy importante porque también esta es la única manera de saber si es aceptable, porque la educación tiene que ser aceptable para quienes lo reciben, ¿no? La negación de eso es muy, la han hecho muy, la han manifestado muy clara los estudiantes secundarios, ¿no? Secundarios cuando no solamente más allá de la crítica a la formación de algunos docentes, ¿no?, y de algunas personas de la clase, es la crítica también al currículum, ¿no?, de que no hay educación sexual, de que no hay educación cívica, no hay educación sobre los derechos, ¿no? Eso quiere decir que no está siendo aceptable para ellos, pero la única manera de saber si es aceptable o no es a través de la participación de ellos, ¿no? Y que hay un problema ahí interinstitucional porque la escuela chilena no permite esa participación. Ellos lo logran por desborde y lo que reciben, bueno, es represión, castigo, hostigamiento, ¿no? Por lo tanto, ahí también está esta característica, ¿no?, de la gestión democrática de la escuela en nuestro establecimiento. Uno siempre puede encontrar casos bien precisos. De hecho, el próximo martes tenemos nuestra actividad en una escuela que especialmente está ensayando una gestión democrática del centro educativo. Y bueno, conocemos alguna otra experiencia que siempre tratamos de rescatar, relevar, según usted también debe conocer alguna. Formación inicial y continua de los docentes, dado que los tiempos cambian, ¿no? Esta debe ser permanente. Y estrategia de incorporación permanente de los derechos humanos en la educación, dado que la educación es un espacio no solamente para el aprendizaje de los derechos, sino para su realización, ¿no? El currículum debería estar atravesado, ¿no?, por esto. Los objetivos fundamentales transversales, ¿no? Pero función transversales, tierra de nadie, no se realizan, mientras que la tierra de todos es el CINCE, ¿no?, lenguaje, matemáticas, y eso sí que permea el currículum, antes que la realización de los derechos humanos. Y la adaptabilidad tiene que ver con la diversidad humana, no solamente respecto de las características personales, sino de los grupos etarios, culturales, étnicos, ¿no? Y por lo tanto se necesitan recursos físicos y docentes adecuados para el contexto, ¿no? Capacidades para contextos multilingües, preparación y disposición de docentes. No, de hecho, el derecho a la educación implica el derecho a aprender en la lengua materna, ¿no? En la medida en que quienes pertenecen a la cultura mapuche o aymara no reciben educación en su propia lengua, se está viendo vulnerado su derecho. Entonces tenemos derecho a educarnos en nuestra lengua materna. Incluso las personas que para comunicarse ocupan el lenguaje de señas, los sordos, ¿no? Ellos tienen el derecho a aprender en su lenguaje. Y eso está tremendamente vulnerado. La educación básica ha avanzado un poco, pero en la media. ¿No?
Y hay escuelas que aceptan la subvención especial para atender a niños o niñas sordos, a jóvenes sordos, y no le prestan este apoyo, ¿no? Que es clave para que puedan ejercer el derecho. Preparación y disposición de docentes y equipo de apoyo para personas en situación de discapacidad, es la manera adecuada de decirlo, en escuelas reguladas, en situación de discapacidad, porque todos podemos además estar en esa situación. La otra vez estábamos precisamente con una persona sorda tratando de conversar y estábamos tremendamente en una situación de discapacidad para poder comunicarnos por ello. Y llegó otra persona que nos hacía de intérprete y nos solucionó, no solo a ella, a la persona sorda, sino a nosotros esa situación. Era una situación, digamos, porque no teníamos las capacidades para comunicarnos. Capacidad de responder a jóvenes embarazadas ya son casos más particulares porque son discriminaciones típicas también que han pasado, que han excluido a muchas mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? De la educación, ¿no? Y en ese sentido en Chile hemos avanzado por los jardines infantiles y los liceos. Capacidad de responder a jóvenes que trabajan, ¿no? También, ¿no? Y ahí hay toda una experiencia de reinserción educativa. Y esas 4 características que están en la norma internacional de los derechos humanos, en esta observación número 13, que es documento vinculante para el Estado de Chile, para los Estados miembros, pero también para Chile. Esas 4 están, se le ha agregado en la doctrina de los derechos humanos algo que está en la norma disperso, ¿no? Que es la fiscalización participativa del uso de recursos. Y esto implica que las autoridades y quienes están a cargo de la gestión de la escuela rindan cuenta, no solo en términos de las metas que se proponen, lo que se ha hecho para conseguirla, la realización del proyecto educativo, no, sino también de las plata, no, de los recursos y su utilización. Eso tiene que existir, se supone la normativa chilena indica eso, y los consejos escolares deberían en cada escuela, el director o el sostenedor rendir cuenta de las plata de la escuela, de lo que se ha hecho. ¿Alguien tiene experiencia que haya pasado eso en su establecimiento? Y la ley lo indica. Canales estrictos de consulta y monitoreo, procesos participativos, leyes, políticas, programas, iniciativas y proyectos, ¿no? Esto claramente, no solamente en la escuela, donde está bloqueada la participación en los consejos escolares, sino a nivel regional, comunal, regional y nacional, ¿no? En la medida en que los actores se han organizado para hacer sus planteamientos hacia la política educativa, la institucionalidad no crea ningún espacio, ¿no? Donde esa participación pueda ser realizada. En términos institucionales, ¿no? Estas mesas temáticas que no son de este gobierno, el gobierno anterior también las hizo, que no son vinculantes, ¿no? Que esa es la crítica, ¿no? Que no son vinculantes. Es porque en el fondo ahí, claro, no puede hacer propuestas, pero no hay un juego de reglas que permita deliberar, ¿no? Cuáles van a ser las que se tomen, ¿no? Entonces se realizan estas mesas temáticas ahora en paralelo y el gobierno va presentando independientemente sus propuestas de ley y sus indicaciones, ¿no? En ese sentido está en términos institucionales el sistema educativo cerrado, en inglés se llama accountability, no tengo una palabra muy precisa que falta una ley, pero es la fiscalización participativa del uso de los recursos. Yo creo que ya, sí, sí. Quizá decir sobre esto de la gestión democrática y la fiscalización, dos cosas. Uno, que en la observación número 13 se habla de la libertad de cátedra como una característica que define al necesario autogobierno que todo establecimiento educativo debe de tener, ¿no? Y esto explícitamente se dice que normalmente se tematiza y se hace referencia especialmente a la educación superior, pero también es válido para la educación obligatoria, ¿no? Donde todos los sujetos de derecho que están involucrados, todos y todas las personas, ¿no? Tienen derecho a involucrarse en las decisiones
que les son comunes, que les afectan a todos. Y que se refiere al necesario este nivel de autogobierno, ¿no? Que es la idea moderna de cómo se realiza la libertad en la escuela también, ¿no? Y es que con la participación de todos, ¿no? Y con todo, con el derecho a formar parte de la toma de decisiones, ¿no? Eso que, bueno, está muy alejado de nuestro sistema educativo, ¿no? Y eso se plasma en ciertas directivas, por ejemplo, la de la OIT y UNESCO respecto a la situación de los docentes, ¿no? Donde se reconocen varias cosas, ¿no? Entre otras, el principio de no discriminación en el acceso a la formación docente como al trabajo docente, ¿no? Esto de que lo contradeciría esta idea de la prueba inicia, ¿no? Porque otra vez puede ser legítimo tratar de buscar características que son necesarias tener para la interacción en clase con los estudiantes, ¿verdad? Y que puedan conducir procesos de aprendizaje, ¿no? Pero otra cosa es la prueba inicia vinculada a la PSU, que lo que discrimina otra vez por el nivel socioeconómico, ¿no? Ya se hicieron los estudios y están alineadas la PSU. Si tú tienes una buena PSU, que quiere decir que tú tienes determinado nivel de ingresos, tienes una buena prueba inicia también, ¿no? Está determinada socioeconómicamente, ¿no? Ese ingreso al ejercicio de la carrera docente como a la formación inicial discriminatorio está prohibido, ¿no? Por estas directrices de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y de la UNESCO. Y ahí mismo también se define a los docentes como en otras, y también se hace referencia a los estudiantes y nosotros también a los apoderados y los otros miembros de la comunidad educativa, ¿no? Pero como actores que tienen que participar en la gestión del establecimiento, ¿no? En su orientación del proyecto educativo. Y no solamente ahí, sino también en la fiscalización y en el diseño de las políticas educativas, ¿no? El Estado debiera también proteger esta característica, ¿no? Y entonces debería tener todo un sistema institucionalizado para encauzar la participación de los profesores respecto de las políticas educativas, ¿no? Por volver a la idea del derecho a la participación, para cerrar esta parte en realidad, no la alargue más. Eso, como para que podamos conversar. Bueno, un aplauso también.